ahorita, ¿verdad? Ajá, Empezar porque ahí. ya el mercado tenía cierto movimiento y en la parte que yo había hablado con ustedes era porque entendía que el movimiento que venía para la semana iba a recoger mucha el tema de la liquidez de la semana anterior, pues era lo que estaba esperando, por eso se lo envié. Y vimos también de que de por sí al oro le agregaron bastante, había un movimiento claro por parte de los institucionales y por eso entendíamos que íbamos a estar tomando esas operaciones súper claras. Y dije, bueno, si se quedaron fuera, ¿por qué quisieron? Porque esa entrada estuvo bestial. Desagregando estas partes. En esta semana, al parecer, NASA será el que nos va a dar el dinero en esta semana, porque hubo una interacción bastante fuerte en el Nasdaq por parte de los institucionales en esta semana, o sea que posiblemente tengamos un escenario bastante fuerte y bueno, lo vamos a estar viendo. Aparte de, les voy a mostrar una de las partes que he estado trabajando, que va a ser una de las actualizaciones en la página, para que ustedes tengan un nivel de discernimiento de los datos del Code Report, porque he seguido trabajando en el desarrollo de la página y sé que parte del contenido que hemos visto anteriormente también le va a favorecer en lo que estarán viendo en la explicación del día de hoy. Todavía no he concluido con las fórmulas, porque como saben he estado algo ausente, actividades familiares y personales, con motivo de mi cumpleaños y todo esto, entonces he estado un poco ausente, pero ya nos vamos a poner al día. Lo primero que vamos a trabajar serían los escenarios de esta semana, donde estoy tratando de rankear los datos y explicárselos, como dicen, con cucharita, para que sepan cuáles serían los activos financieros que más vamos a estar trabajando durante el periodo de esta semana y favoreciendo una dirección constante. Voy a poner aquí, vamos a estar evaluando, como vimos, el Nasdaq es uno de los pares que más fuerte está. Fíjense que agregaron órdenes en la parte de los long, los short, le sacaron y ahora mismo este flujo institucional de más 28.000 órdenes es muy potente. Más estos 15.000 de las órdenes de Open Interest me da mucha intención por la parte del Nasdaq en que se dispare totalmente alcista para esta semana. Lo que vamos a tomar en consideración sería puntos de estructura de la semana anterior a la misma o incluso el mes anterior para que ustedes vean qué tan potente puede ser la información. Vemos que el CAT está ligeramente alcista, se ve favorecido en esta parte. Vemos que los long también aumentaron y los short disminuyeron, que no le da mucha fuerza, que no tuvo un open interest importante. Esa parte lo vamos a ir manejando. También veo aquí el petróleo, todavía ustedes no están trabajando esa parte. Vamos a obviarlo, aunque tiene un sesgo bastante bueno para ser operado. Lo vamos a estar chequeando más adelante. Déjame ver aquí. Tenemos el AUD. Vemos que tiene un flujo bajista, todavía se sigue debilitando. Los datos de Open Interest reflejan acá una participación de dinero, una muy buena cantidad, 20.000. Exagera bastante los puntos que tomaba en consideración para el AUD y esto nos puede dar una ventaja estadística para esta semana. Hay que estar bastante atento. GBP muestra señales, digamos, de cierto interés para que se pueda tomar un movimiento considerable. Vamos a ver una tabla, como les dije, en un Excel que estoy trabajando para completar lo que sería la lectura del Cut Report y veo que la participación en esta ocasión, fíjense que lo que en Nasdaq, GBP y el AUD son los pares que más participación tienen por parte de los institucionales para esta semana. Eso lo vamos a tener en consideración para mostrar una tabla, digamos, de valoración. Para mí, en lo que puedo observar, GBP es uno de los pares que muestra mayor fortaleza, el AUD es otro que muestra mayor fortaleza. CHF, Nasdaq y la Plat. En lo que puedo ver aquí, Nasdaq y la Plat. Oro ya, como les había dicho, fíjense que inmediatamente el oro superó las 200.000 órdenes en Nas Positions. Como les había dicho mucho en anterioridad, que inmediatamente el oro recibe esa cantidad o está por encima de esa cantidad de órdenes de las 200.000 netas en total.
el mercado del oro se dispara muy, muy, muy agresivamente. Y es lo que los institucionales han estado haciendo durante varias semanas, que han ido acumulando poco a poco. Y vemos que todavía continúan con este flujo totalmente alcista, aunque no con mucha fuerza por lo que podemos ver, pero siguen agregando participación importante dentro de lo que es el análisis del cut report y vamos a seguir viendo una dirección totalmente alcista en ese activo. Déjenme cambiar al Excel para que vean la parte de la información que quiero compartir con ustedes. Acá he estado malo de la gripe también, mucha tos. Miren, lo que yo estoy trabajando es para que ustedes puedan, vamos a decir, dentro de nuestra página, ustedes puedan ver el flujo institucional y también la parte estructural, donde ustedes van a estar simplemente tomando en consideración la parte de los flujos de las next position en base a los porcentajes que han cambiado. Y ustedes podrán decir, por ejemplo, evaluando, vamos a decir, las posiciones del oro que tuvimos en la semana anterior, fíjense por qué les dije que tendríamos movimientos bastante poderosos en el oro. Si se fijan, dentro de este flujo de órdenes, digamos, vamos a agregar también los meses anteriores, en este caso solamente julio, pasa algo que nosotros anteriormente, basándonos en los datos del Code Report, no contábamos con esta información y he ido refinando cada vez que tengo mayor data o mayor información de cómo utilizar este sistema operativo de lo que es los datos del Code Report. Y fíjense que cada vez que nosotros superamos en estos casos las órdenes en base a 50% más, es porque ya las instituciones se encuentran en una decisión de compra en lo que corresponde al oro, la plata, el Nasdaq, Dow Jones o whatever. En este caso, fíjense que en las semanas anteriores, por lo menos del mes pasado, concluimos con flujo por debajo de lo que correspondía del 50% o por encima del 50%, donde la única semana que nosotros vimos un flujo alcista fue a partir del día 7 de julio, en lo que corresponde al oro, porque vemos que en esta parte estaban agregando órdenes, perdón, de forma muy mínima. Fíjense que los datos que siempre estaban saliendo en esta parte eran muy mínimos y la gran mayoría de veces eran negativos. Pero ¿qué sucede? Una vez nosotros llegamos a agosto, iniciaron las posiciones, el posicionamiento institucional. ¿Qué sucede con esto? Nosotros siempre vamos a estar evaluando estos puntos donde la next change representan parte de lo que ya nosotros hemos venido entendiendo del análisis del Code Report. Y en este caso, fíjense que tenemos una correlación muy importante en esta parte de acá, donde agregaron órdenes en la parte de los long y sacaron en los shorts. Eso se combina para nosotros tener lo que es la net change. En este punto, nosotros no contábamos con una participación activa de los bancos a querer invertir. Por eso, cuando nosotros evaluamos estos puntos, fíjense que ustedes tienen estructura, o vamos a decir la parte institucional, vemos el flujo de órdenes que está positivo, mas sin embargo, con su flow index estaba negativo. Totalmente. Nosotros ahora vamos a poder evaluar cuándo ellos están tomando decisiones a un 100% dentro de los mercados, porque una parte es lo que nosotros podíamos entender del análisis de flujo de órdenes y ahora es cuando en verdad ellos ejercen una decisión dentro del mercado. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de este panorama, estas tres deben estar alineadas hacia una misma dirección, es decir, superan el 50%, este se encuentra por encima de cero y de igual manera este se encuentra por encima de cero. Esas son las condiciones que nosotros vamos a tener para que tengamos una semana, digamos, de aprobación por parte de los bancos y fondos de inversiones para nosotros realizar inversiones también. Entonces, ¿qué sucede? Donde nosotros veamos estos escenarios donde hay un fake, vamos a decir, faltó algo,
Esa vela será nuestra referencia, es decir, que siempre nosotros vamos a marcar la apertura y los puntos low de la vela de la semana anterior con la finalidad de nosotros estar buscando nuestra golden zone, que en este caso siempre va a ser cuando busquemos compra por debajo de la apertura de la vela. Si es venta, es por encima de la apertura de la vela, porque recuerden que nosotros vendemos en precios altos o caros y compramos en precios baratos. Y van a ver entonces por qué la explicación de la operación de esta semana, incluyendo la del Nasdaq, que para la semana anterior hizo un descuento de las órdenes y por eso también debimos aprovechar el Nasdaq, que fue uno de los pares que mejor se encontraba. Pero fíjense, como les dije, aquí hay una falsa decisión, porque si contamos con el flujo de órdenes en base al porcentaje, mas sin embargo, el flow de cambio estaba positivo, en un muy buen rango, por encima de un 4%. Mas sin embargo, el flow index no va a representar a nosotros la toma de decisión. Al momento de que nosotros vemos esta parte aquí, vemos que sí, en esta semana comenzó ese flujo. Nos dice, sí, en esta semana nos vamos a meter agresivo. Como yo tomé en consideración el primer fake de compra, donde muchas personas estuvieron comprando, invirtiendo sus, vamos a decir, colocando sus posiciones, esta vela representó parte de mi análisis. Ya yo sé que ese primer movimiento de compra fue un fake y ya yo voy a tomar en consideración siempre el open de la vela del día de la semana anterior. Ahora, vemos que en este punto sí contamos con el cambio pertinente que supera las 20.000 órdenes. Contamos con los datos del Open Interest, que sí fue bastante positivo, y con esta relación todos los puntos, fíjense cómo se alinearon. Ahora, inmediatamente nosotros tenemos estos puntos claros, pues entonces nosotros pasamos a lo que es, déjame cambiar esta parte aquí para colocarnos en, un segundito, Trading View. Vale. Como le dije, todavía estoy afectado por la gripe. Mire, esto es uno de los puntos que yo le estaba mencionando recientemente, donde nosotros lo que hicimos fue, o por lo menos lo que yo hice, fue tomar en consideración la vela de la semana anterior, en este caso fue la semana del día 10, 11 en adelante, para yo saber cuál sería el proceso de manipulación. En este caso, esta es la vela que manipuló todo lo que nosotros vimos dentro de la semana. Por eso, inmediatamente nace nuestra vela, sabemos que el primer movimiento es una manipulación a tomar liquidez de los datos anteriores y posteriormente pasamos a analizar en términos diarios, perdón, y de 4 horas para nosotros depurar estas zonas. Perdón, aquí. Ya sabemos de que nosotros nos encontrábamos, perdón, en las zonas de el Open de la semana anterior, porque ya teníamos esta zona marcada. Yo le llamo ahora mismo esta parte como mi zona dorada para yo realizar mis inversiones, una vez de que se toma una decisión dentro de los mercados. ¿Qué sucede? Ya al yo saber de que estábamos en este punto directamente, ya yo entendía de que las órdenes iban a iniciar a distribuirse una vez el mercado entrara dentro de esta zona en particular, donde analizamos también flujo de lo que es el, las IRL, que era una de las zonas que también teníamos marcadas, por lo menos dentro del análisis.
y era uno de estos puntos aquí. Fíjense que es muy preciso, es parte de lo que nosotros hemos visto semana tras semana, nada nuevo, simplemente lo que nosotros estamos agregando es la confirmación exacta de qué semana van a realizar estas inversiones. Por eso, inmediatamente ustedes vieron, les dije, inviertan en el week low o la apertura de la semana anterior para que puedan realizar sus inversiones sin ningún problema. Esta operación, a partir de ese momento, fíjense que, bueno, yo cerré vamos a ver, 1 a 7, casi a 1,8. Y el mercado me dio el 1,8 en la operación, creo. Vamos a evaluar. Sí, miren, casi 0,9 en la operación. Esta que compartí con ustedes en el taller. ¿Qué sucede? Una vez ya nosotros tenemos este tipo de escenarios, recuerden que ya cuando hablamos del tema de las operaciones, aparte de lo que es el plan de trading, todos los stop loss que pudimos haber tenido en semanas anteriores con una sola operación se recupera, siempre y cuando respeten el margen de riesgo-beneficio, donde ustedes pueden tener 8 stop loss y ya con esta sola operación ya yo hubiese recuperado todo lo perdido, porque hay que ser consistente en esa parte, mentalmente hablando. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de este mismo sistema, nosotros vamos a poder, que ya lo voy a cargar a la página para que ustedes lo tengan también, simplemente le vamos a seguir dando la explicación por esta vía del Excel. Se tomó una decisión el día 11. Recuerden que esa vela representa parte de lo que nosotros hemos venido a hablar. Una semana anterior me dan la información y yo la aprovecho. Ahora mismo yo puedo interpretar que para esta semana próxima, a partir del día, va a ser el 23, 24, nosotros podemos tener un sesgo alcista. Lo que sí vamos a estar pendiente más en las zonas de demanda que se formaron en 4 horas. Ya le di cuáles serían las coordenadas de esa operación para que lo tengan presente y así lo pueden aprovechar. De igual manera, yo voy a subir las proyecciones para que ustedes la tengan disponibles en la página nuevamente, como habíamos hecho anterior. Miren, ya nosotros al depurar el oro, ya sabemos cuál es la dirección para esa semana. Estaremos en un sesgo alcista, pero fíjense, el flujo institucional se mantiene. Tenemos un flujo alcista por encima de los 54%, mas sin embargo, fíjense que el flow change acá varió bastante. Es decir, que no hay una presión tan fuerte alcista, aunque ya está alcista el oro. Va a ser movimientos de retroceso, probablemente 60, 70 pip de retroceso para luego continuar con una dirección alcista. Seguimos evaluando las noticias para que sepan qué día podemos quizás tomar nuestras operaciones si todo se alinea el análisis fundamental, porque ya el análisis institucional con esto lo tenemos. Fíjense que incluso en esta parte también el flujo cambió, el flow index. No se ve la intención tan agresiva como vimos en la semana anterior, pero se mantienen datos positivos. Eso lo podemos tomar como una señal de que siguen esta dirección para esta semana. Quizá una vela no tan fuerte, pero vamos a ver cómo se prepara la semana. Como vimos, el Nasdaq para esta semana es uno de los activos financieros más importantes que vamos a tener y es parte de lo que le menciono. Fíjense que en esta parte, NASA se mantenía en un sesgo alcista y iba cambiando la dirección constantemente. Vimos que el NASA subía, bajaba, y en un momento ni siquiera tomaba en consideración las operaciones de las ventas, porque la anulaba directamente. Y fíjense ahora, nosotros pasamos de estar en, perdón, 4% negativo a estar 13%, bueno, casi 14% negativo y cambió. Este cambio es bastante agresivo, que vemos que superamos las 28,000 órdenes, contamos con Open Interest por encima de 15,000 y este flujo, aunque esta parte se vea negativa,
nosotros vimos un cambio de -13 a 3. Ya sabemos que aumentó de manera positiva un 10%. Eso es mucho. Tiene casi las mismas condiciones el movimiento agresivo del oro para esta semana. Entonces, nos vamos a enfocar bastante en el Nasdaq porque el Nasdaq nos puede dar muy buena proyección esta semana. Y con la caída que tuvo en la semana anterior, que es lo que menciono, fíjense que los datos en esta ocasión, Nasdaq presenta un flujo totalmente bajista, 13.000, 13%, 8% y -7%, constante. En este caso, fíjense que sacaron long y agregaron shorts. Nos está diciendo que el Nasdaq va a caer. ¿Qué sucede? Si nosotros evaluamos el Nasdaq de esta semana que pasó, pues nosotros tendríamos esa confirmación de esos datos. Nasdaq estuvo todo el tiempo bajista y fíjense que una vez el mercado realizó la apertura, recuerden que ese es el weekly open, nosotros podríamos tomar en consideración zonas diarias o semanales, fíjense yo lo tenía marcado aquí, para que el sistema me diera una posible zona de objetivo. Estas operaciones cumplieron al 100% y hubo un 1 a 17 en esa proyección. Es mucho, mucha información. Y fíjense que en este caso se utilizaron 60 pips de stop loss. O sea que esa entrada que se tuvo en la semana, incluso creo que fue un poquito más, bueno, 17, 1 a 17, es el máximo. ¿Qué sucede? Ahora nosotros nos encontramos en un flujo institucional fuerte alcista. Entiendo que nosotros podemos tomar en consideración, vamos a buscar semanas anteriores, quizá zonas de apertura para que entiendan lo que van a estar haciendo. Hay áreas de esta vela, fíjense el flujo bastante fuerte que hubo en esta vela de acá para el Nasdaq, como estamos en temas semanales, yo puedo tomar en consideración de que esto es un weekly open y esta sería mi zona dorada basado en temas semanales. Esta área de aquí, esta zona de precio para mí sería importantísima para el Nasdaq, que yo puedo tomar también en consideración que quizás no llegue a esta zona, porque como vimos, nosotros tenemos zonas anteriores donde nosotros vamos a tener lo que es la IRL. Ya hemos hablado sobre esto en términos diarios y entiendo de que el mercado podría tomar en consideración irse un poco antes, porque el flujo de órdenes que tenemos acá es bastante potente y esta sería una de las zonas. Por lo menos marquen dentro de su Nasdaq la zona de los 28.900, 28.900. Pueden marcar los 29.000 también, sería una buena zona, para que tengan un radio. Traten de colocar por lo menos 300 puntos en ese radio para que tengan un sesgo posible. En este caso serían 29.000. Mi stop loss lo estaría colocando según la distribución que podamos tener. Porque fíjense, nosotros tenemos acá una zona comprendida entre los 40 puntos. Recuerden que yo utilizo esa cantidad. Si yo entré en los 29.00, mi stop lo va a estar obligatoriamente en los 700 o 600. Si lo coloco los 40 puntos, pues estaría en los 600. Utilizaría 30 pips. Con la finalidad de que con esta distribución nosotros alcancemos esta caída y compensemos. En este caso, como la distribución sería en términos diarios, ¿eh? Si ustedes quieren refinar la zona, recuerden cómo ustedes van a realizar esas operaciones o con las confirmaciones de esa operación. En términos de 4 horas, siempre van a necesitar la IR. De esta manera, ustedes podrían aprovechar el Nasdaq. De otra manera, la opción viable más correcta para mí sería entrar perdón, entre los 700, o sea, 28.700, 800 por ahí,
con la finalidad de colocar mis stop loss quizá en los 500 y luego mi segunda entrada estaría en los 500 procurando el high, cosa de que nosotros podamos tener un riesgo-beneficio que si tuve un stop loss en la primera operación, el 1 a 7 de la segunda, pues entonces compense esa pérdida y quedemos en ganancia durante la semana. Ya ustedes más o menos manejan esa información de cómo nosotros lo hacemos. Por lo menos esta parte lo pueden tomar en consideración. NASA está totalmente alcista. Hay que aprovechar. Fíjense que ya con esta misma operación, 1 a 17. Con el oro estábamos prácticamente 1 a 9, 1 a 8. Yo me quedé con el 1 a 7 solamente, para que tengan pendientes estos cambios. Ahora, si ustedes notan, cuando nosotros trabajamos en esta parte de lo que les menciono del el Excel, que será parte de su análisis institucional, siempre sería bueno que evalúen la evolución de cada uno de los activos de manera individual. ¿Por qué? Si nosotros nos fijamos dentro de estos datos, para que vean lo que les menciono, nosotros podemos determinar quién está fortaleciéndose de una forma más directa con el tema del análisis del cut report. Si nosotros notamos de que estos flujos empiezan a cambiar, fíjense aquí, bajó, subió, aquí bajó. Tenemos dos datos, dos áreas importantes de este análisis del cut report que está mostrando un desinterés por parte de los bancos en ese activo financiero. ¿Y qué yo puedo añadir a mi análisis brevemente? Pues aquí tenemos los datos de los long y los shorts. Fíjense que semana tras semana aquí agregan 6, pero aquí agregan 12. Aquí agregan 7, pero aquí agregan 12. Está mostrando la debilidad del AUD en este escenario. Mas, sin embargo, fíjense cómo también el flujo de órdenes en el Open Interest está creciendo en ese activo financiero, lo que me dice a mí que este activo financiero se está debilitando al pasar el tiempo. Y en cualquier momento las operaciones que se estén realizando en compra en activos financieros que involucren al AUD estarían cayendo de manera muy, muy agresiva. Por eso, incluyendo las operaciones que vimos en los JPY, que hubo una caída horrible hace unas semanas, podemos ver el flujo de esa intención institucional, que es parte de lo que nosotros vamos a estar viendo. Miren, cuando nosotros vimos esa caída, nosotros estuvimos viendo estas cantidades de órdenes que habían sacado, habían agregado 45.000 y habían sacado 71.000. Estábamos hablando de 100.000 órdenes que se estaba tomando en consideración para los JPY. No hubo un flujo que me dijera a mí, claro, de las órdenes por la participación del Open Interest. Pero fíjense los cambios que hubieron en esta parte, señores. El flujo de órdenes pasó de menos 38.000, vamos a decir 38%, perdón, menos 38% a 10.000, o a 10% en este caso, perdón. De 2 a 28% positivo de golpe. El único que mostró desinterés fue por la parte del Open Interest porque vimos que no hubo una participación muy agresiva, pero esa caída que hubo a partir de esto en los JPY fue algo abismal. Ustedes recuerdan esas operaciones que vimos que fueron 500 puntos de golpe, estas operaciones, 500 pips de golpe. Y el mercado entonces empezó a compensar todas esas operaciones, esas órdenes. Miren, perdón, 900 pips casi en ese periodo, por esas salidas tan agresivas. Hubo un flujo que lo decía. Los JPY en esta semana se van a caer.
Todo eso se vio reflejado en todas esas operaciones, que las recordamos perfectamente. Incluso llegaron a estar en escenarios que ya yo he explicado en clases anteriores, donde siempre comprende una vela de un martes, miércoles, mírenla aquí. Esta zona fue el detonante, una caída abismal. ¿Y qué sucede? En este flujo que ustedes ven en el Excel, que será parte de la página web en esta semana, pues mediante, yo empecé a marcar zonas no solamente semanales, sino también mensuales, que también permiten tener sesgos importantes de zonas de IRL. Y fíjense la precisión de esas operaciones que ya también ustedes conocen, donde nosotros tomamos en consideración los precios cerrados en 00 y 500 como nuestras zonas PRZ. Y si se fijan inmediatamente, este mercado tomó esas posiciones al 50%, tenemos una total locura de operación, donde si ven aquí, nosotros utilizando los 40 pips de stop loss, podemos utilizar hasta los 50, no hay ningún problema. El flujo institucional que hubo en estos cambios nos está dando un 1.10, incluso utilizando 60 pips de stop loss en una sola semana. Recuerden que los JPY representan mucho volumen, mucho volumen. Se comportan mejor que hasta que los índices en muchas ocasiones. Y todo esto es a partir de ahí. Desde que nosotros vamos a decir, desde que entiendan perfectamente cuándo se alinearon estas condiciones en algún activo financiero y se tomó una decisión, un cambio significativo en estos tres puntos. Incluso ya más adelante tendrían el score, todo será un poco más automatizado. Me faltan estas cuatro fórmulas donde ustedes podrán ver el score, la decisión, incluyendo el porcentaje y la dirección que van a estar esos activos financieros, para que inmediatamente haya una señal de compra fuerte o venta fuerte, la puedan aprovechar mucho más rápido. Entonces, fíjense que ya todo lo que ya ustedes han visto forma parte de lo que les estoy mencionando acá y vemos que incluso el GBP está mostrando cierto nivel de recuperación, porque vemos que ya muchos de los flujos que anteriormente se encontraban, digamos, negativos o fuertemente negativos, fíjense que ya está descendiendo. Estábamos en un 31% y poco a poco pues, se está recuperando. ¿Qué sucede? Que para esta semana aumentó un 2% en el área de lo que es Next Positions. En Flow está por encima en los datos positivos, y lo que más llama la atención es la parte del Flow Index. ¿Por qué? Porque en esta ocasión sí vemos una participación bastante agresiva por parte de los bancos en participar en ese activo. Evaluando esto, si yo tomo en consideración solamente la semana del 18 y vamos a mezclarlo con otro activo, perdón, vamos a decir con el dólar, fíjense que ya aquí nosotros vamos a tener una confusión de los datos. Por eso les menciono que es importante que ustedes saquen la información basado en un solo activo durante un periodo de tiempo para que sepan cómo van a discernir la información. Miren qué claro yo tengo acá de que el GBP se estaba fortaleciendo ahora mismo que ustedes están viendo. No se ve el mismo margen de que se está fortaleciendo. Por eso, cuando nosotros hagamos este tipo de escenario, perdón, vamos a contar con el historial de cada uno de esos activos financieros con la finalidad de hacer una lectura mucho más precisa. Ahora, si yo agarro y hago esto y coloco solamente el dólar en el periodo de tiempo que habíamos visto anteriormente, pues entonces vemos que está descendiendo. Hubo un momento que aumentó de manera positiva y en un solo punto estuvo negativo. Pues entonces, después de ahí, después de estar semanas fortalecido, ha caído prácticamente 4%. Aumentó de forma negativa un 3% o un 2%, casi 3%. Y aquí solamente disminuyó un 2%. Es decir,
El dólar en esta semana está negativo y podemos ver también el flujo de órdenes. Sacaron long, sacaron short, pero al final del día la sumatoria de los datos sale totalmente negativa. Entonces, sesgo alcista podemos tener en GBP, USD. Esa es la interpretación en base a los datos del cut report y estructura. Ahora, la confirmación serán siempre los datos que ya hemos visto. Temas de IRL y análisis técnico. Vela de las semanas anteriores, saber cuáles fueron las zonas de apertura de esas velas semanales para nosotros entrar en una golden zone. Bien, y realizar las inversiones. Hasta ahí todo claro. ¿O tienen alguna duda o pregunta? Eso escucho. Todo claro, Milvio. Los demás, Emilio, por favor, ponme un gráfico de JPY otra vez. A ver, o sea, para ver con qué par fue. ¿Qué par fue? perdóname. Que pongas el gráfico del JPY otra vez para ver cuál par fue. Ah, Cuando tú pero tú pusiste dices los datos del COD o el gráfico. el gráfico de TradingView. Ah, ok. Déjame ponerlo en términos diarios para que lo puedan ver un poco más preciso. Y acercar. Ah, ok, fue que me había confundido. O sea, yo vi que el JPY había tenido un movimiento positivo. Y yo me pensé que porque estaba en venta, pero pensé que estaba de primer en el lugar de la libra. Ya entendí. Sí, fíjense que en ese periodo de agosto es que ha venido el cambio positivo para el GBP. Entonces, en esa acumulación de información es que ha venido este movimiento. Fíjense que iniciamos agosto, una distribución totalmente alcista. Son las 3 últimas semanas que ha habido una evolución más constante y por eso nosotros podemos tener este sesgo. De igual forma, vemos que los JPY en un momento agregaron agresivo, pero después han salido de toda esa información o la han distribuido. Por eso inmediatamente me fortalecí, ¿verdad? Tomé ganancias, me debilité, el otro se fortaleció. Aprovecho esa dinámica y aprovecho también los puntos que les menciono. Inmediatamente ustedes vean un cambio estructural. Busquen zonas por debajo de las aperturas de semanas anteriores para que le den una idea de dónde ustedes van a invertir. Fíjense que aquí ya yo tenía dos zonas marcadas y son esas zonas de apertura. En este caso fue la de cierre porque esta vela es totalmente bajista y entendía de que este era el punto de apertura de una zona alcista, donde hubo una gran intención de parte de los compradores durante un periodo de una semana. Eso me da a mí el indicio de cuál sería una posible dirección y qué precio le interesó a estos, vamos a decir, inversionistas, a estos bancos, a estos fondos de inversión. Y ahí yo aprovechar también para hacer las inversiones. Eso es constante. Si yo sigo marcando todos esos puntos al momento de yo tomar decisiones, yo puedo volver nuevamente a utilizar o reutilizar esos puntos para tomar otras operaciones. Pero siempre que nosotros veamos estos escenarios, que sean escenarios obligatorios, una combinación de velas, vamos a decirlo así, donde si yo voy a estar en compra, yo tengo que ver cuáles fueron esas áreas o precios que los bancos invirtieron a largo plazo para darme esa dirección de compra y utilizarlo como, digamos, soporte de resistencia, porque eso es lo que siempre le llamo cuando vemos este tipo de escenas. Eso lo pueden hacer. Identifiquen esas velas o zonas de compra, ya sea con color verde o whatever, como ustedes lo quieran identificar, utilizando líneas, que así no entorpecen tanto el gráfico y así aprovechan zonas bastante viables cuando estén realizando sus inversiones. Es lo mismo que se estuvo realizando con el tema del oro. Si se fijan en estas áreas de inversión que ustedes ven aquí, todo fue prácticamente zonas de velas de compra, movimientos de zona de compra, todo esto. Y estas aperturas representan mucha información para mí. Entonces, tienen que estar ya acorde a esa información que les compartí. Espero terminar con las fórmulas restantes para que ustedes entonces puedan visualizar todo lo que compartí desde el Excel hasta la página web, para que ustedes entonces ya puedan maniobrar y tomar sus propias decisiones.
Las proyecciones que estaré realizando para la semana las verán de igual manera. Verán tres escenarios donde contemplaré zonas mensuales, zonas semanales y zonas diarias, con la finalidad de que si están topando operaciones en zonas semanales y mensuales, respeten la idea de la operación. Solamente si vemos escenarios de noticias altas, de alto poder, pues entonces podemos descartar la zona. De otra manera, olvídense de las operaciones, que ya lo hemos trabajado también mucho eso, donde ustedes dejan que el mercado sí llegue al stop loss, pero no dejan que lleguen al take profit. Y eso daña la data. Que pónganse a trabajar en ese punto. Y como les dije ya en la zona de la página web, pues les dejaré las proyecciones de la semana basado en el sesgo que le acabo de presentar.